Soy Jaime, tengo 22 años y estoy en quinto de carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, en la Carlos III de Leganés. Y vengo aquí a contarte lo que, ya sea tu primer, segundo o tercer año, tendrías que saber para que tu paso por la carrera, que para algunos es muy complicado, sea un poquito más sencilla. Y bueno, este vídeo lo he dividido en secciones para que sea mucho más sencillo de escuchar y mucho más sencillo de organizar y que no se me olvide nada por el camino. Desde cómo romper el hielo y conocer a gente nueva, ubicaciones importantes de la universidad, elementos que te das cuenta con el paso del tiempo que son muy importantes para el día a día, expectativa de antes de entrar versus realidad con lo que te encuentras una vez estás dentro. Tips sobre administración del tiempo y cómo lo gestiono yo. También cosas importantes de las asignaturas. Y lo más importante, consejos para saber llevar el estrés y en general llevar el curso, que a los estudiantes creo que se nos acaba haciendo muy bola si no lo organizamos bien. Para empezar todos estos bloques he decidido empezar con la administración del tiempo, ya que es uno realmente importante y que va a ayudarte a dejar de procrastinar tanto y sobre todo aprovechar al máximo los tiempos libres, dividido en 3 puntos. El primero es la importancia de utilizar cualquier hueco que tengas en la uni muerto para hacer algo, alguna tarea que te quites de por la tarde. Muchas veces tenemos clase por la mañana a una hora y hasta dentro de otra hora no tenemos la siguiente, y estos huecos son donde tenemos que llenarlos con tareas. En otro vídeo explicaré un método muy útil que utilizo yo, que es el de las rocas, piedras y arena, que es dividir tus tareas en cuanto a más importante, que ocupe más espacio, algo más mediano y tareas muy pequeñas que probablemente te lleven tiempo en casa. Ese tiempo residual puedas quitarlo con los tiempos muertos en la universidad. Segundo punto, y es la forma en la que te distribuyes todas tus tareas semanales en casa. Os voy a dejar en la descripción mi último vídeo, os explico literalmente el nuevo sistema paso a paso que estoy siguiendo yo este año, así que yo que vosotros le echaré un vistazo. Y por tercero, aplicaciones que no os puedo enseñar porque tengo el móvil grabando, pero son las 3 aplicaciones que yo más he utilizado para aprovechar el tiempo en la universidad. La primera de ellas es Notion, os hablo siempre de ella. Organiza todo tu contenido de asignaturas, todos tus exámenes, todas tus tareas. Organízalo ahí porque realmente es una base de datos enorme y es súper útil. El número 2 es Google Calendar. Diréis, ¿un calendario? Sí, un calendario es súper importante tener a mano siempre todas las fechas límites de proyectos, tanto laboratorios como exámenes parciales. Además es súper fácil de aprender y al final te sirve para todo, tanto para la vida personal como para la universidad. Y la última, que es la que más me gusta, que se llama OneSec, y la descubrí hace un par de años, la cual es un bloqueador de aplicaciones. Entonces tú lo programas y cuando tienes que mantener tu foco en un estudio o en una clase y no eres capaz solo de administrártelo, esta aplicación te ayuda y te permite pues limitar el tiempo. Entonces es muy sencillo que te salte el bloqueo, porque a veces instintivamente entramos en TikTok o entramos en alguna aplicación y esa lo que nos hace es, oye, que tienes planeado solo una hora y ya llevas una hora y algo, o oye, que en esta hora tienes planeado estudiar. Entonces es algo súper útil para poder ayudarte a no distraerte tan fácilmente. Aprovecho también aquí en casa para contaros el bloque de el material. Es súper corto y súper sencillo. Hay que tener en cuenta el ordenador es indispensable, creo, en la uni por el tema de diapositivas y tema de un montón de ejercicios y boletines que suelen sacar del aula virtual, ya sea con tablet o a papel y boli como se ha hecho toda la vida. Importante tomar apuntes, pero más que eso, los post-its es algo que me ha servido un montón, ya sean pequeños o grandes. ¿Por qué? Porque al final continuamente en la universidad o en casa te surgen dudas y te surgen un montón de anotaciones, las cuales apuntas rápido y vas pegando. Es algo súper importante. Y luego, por último, todo tipo de cargador, ya sea de móvil, que el mío en mi caso me hace muchísima falta porque uso el móvil también para a veces ver cosas de la uni, ya sean WhatsApps que me mandan con fotos de ejercicios y todo ese tema, y por supuesto cargadores pues de cascos, de ordenador. Bueno, es algo básico. Otro bloque súper importante es el tema de conocer gente nueva y sobre todo romper el hielo al principio. Todo el mundo está en tu situación, todo el mundo ha entrado nuevo, todo el mundo lleva un año, dos y tiene algún grupo, pero siempre estamos abiertos a conocer gente, y al final las carreras son obstáculos que se pasan mucho mejor con grupo y con gente pues afín a ti. Durante toda la carrera conoces gente nueva. Hay amistades de las del principio que yo en mi caso he tenido la casuística de que han seguido conmigo, con buena relación. Hay otra gente que por otro lado pues dejas de lado, dejas de tener trato, y hay otra gente con la que pues te unes mucho más y tienes mucho más lazos. Te lo digo porque para mí al principio era raro como
que durante la ESO y bachillerato siempre al final te acompañabas con el mismo grupo de personas, pero según pasan los años en la universidad te das cuenta de que cada uno lleva su ritmo, te vas entrelazando incluso con gente de otros años y es totalmente normal y de hecho muy bueno para conocer gente nueva. Y ya por último, contar el tema de las asociaciones de estudiantes, que es algo que lo primero ayuda a romper mucho el hielo con la gente y que sobre todo lo importante, que hay gente que no las conoce, sirven para juntarte pues, con gente que le guste el mismo nicho que a ti y que tenga los mismos tipos de intereses de cara a cuando sales de la universidad o de cara a hacer actividades mientras estés en ella. Varios ejemplos de ellos son los siguientes. Tengo un par de amigos que están en la asociación del Fórmula, ¿vale? Fórmula Mat se llama. Y estos chicos lo que hacen es, entre ingenieros aerodinámicos, aeroespaciales, ingenieros de fluidos, mecánicos, todos construyen un coche y al final acaban compitiendo en verano. Es una forma muy buena de, si te gusta todo este tema de fórmula, pues te apuntes y conozcas a gente que también le guste estos temas. Y otro ejemplo es una asociación que se llama AISC Madrid, que ha creado, por ejemplo, un colega muy cercano que es sobre inteligencia artificial. Entonces es otra forma también muy buena de llegar a gente que está como tú interesada en todo ese mundo y construir proyectos, ir a eventos, hacer un montón de cosas bastante chulas con la universidad. Vale, bloque expectativa realidad. Esto es un bloque un poco más subjetivo, pero que en mi caso os voy a contar cómo lo he vivido yo y cómo creo que, por ejemplo, de cara a las ingenierías puede ayudarte un poco a enfocar el año. Lo primero de todo, que el nivel de exigencia depende muchísimo de la carrera. No tiene nada que ver unas carreras con otras. Y es que esto es algo que yo siempre te pintan como que, oye, la universidad es complicada, pero realmente nunca me hice la idea de que iba a serlo tanto. En mi caso, al menos para mí. Así que ya sí, desde el minuto uno tienes que ir seteando la cabeza en que va a ser complicado y vas a tener bastante trabajo que hacer. Luego siempre oyes también que la vida universitaria es la leche, que estás continuamente de fiesta y tal, y yo personalmente paso más fines en casa que de fiesta. También depende un poco de tus prioridades y de tus objetivos, pero en mi caso he tenido menos fines de fiesta que fines, pues ya sea empollando o haciendo algún otro proyecto que tú en tu caso quieras dedicarle tiempo. ¿Por qué? Porque además lo que no sabes es que los fines de semana son exactamente para recuperar todo lo que no has podido hacer durante la semana, y es que a diferencia del colegio o el instituto, el bachillerato, durante la semana solías tenerla mucho más cargada y luego llegaba el fin de y descansabas un poco. Pues en este caso yo creo que al revés. Los años me han enseñado que según llega el fin de semana es un tiempo en el cual no tienes clases y es un tiempo en el cual tienes que aprovechar completamente para estudiar y para recuperar todo lo que no has podido llegar esa semana. Y luego acerca también de lo que aprendes, que puede llevarlo o no al mundo laboral, es algo que hasta que no avanzas asignaturas de tercero o cuarto, al menos en mi carrera, en el tipo de carreras como pueden ser ingenierías y así, no te enseñan realmente cosas que puedes aplicar al mundo laboral. Son asignaturas muy técnicas al principio, son bases. Medicina pues será exactamente, yo creo, igual, bases para luego empezar a trastear más y empezar a ver cosas que realmente en el mundo pues sí que aplican, y la gente ya mayor que sí que curra de ello te puede decir que tiene una aplicación más directa. Así que sí, no os preocupéis si veis asignaturas de las cuales no le veis mucho sentido, porque las hay en todas las carreras y al final sí que se entrelazarán y encaminarán ese tipo de asignaturas que sí que son más específicas en un sector o otro. Vale, pues bloque cortito, ubicaciones importantes en todo el tema de la universidad. Cafeterías, lo primero, importante ubicarlas, tal. Luego, oficina de delegación de estudiantes. Cada universidad tiene la suya y es muy importante. ¿Por qué? Porque ante cualquier problema que tengáis con algún profesor, con alguna práctica, algún examen, no sepáis realmente cómo coger y gestionar este tema, es muy importante que acudáis ahí porque os pueden aconsejar y seguramente hayan tenido otros alumnos, otros chicos que hayan tenido el mismo problema y tengan ya como unas pautas para daros y seguir. Además, podéis también sacar exámenes, incluso ejercicios resueltos de otros años para ayudaros a estudiar. Luego, la biblioteca, importante, cada biblioteca está distribuida de una forma y cada una tiene un tipo de salas distintos, ya pueden ser de hablar, de trabajar en grupo, incluso unas salas como es esta en la que estoy yo ahora,
que tú reservas y puedes hacer ya sean exposiciones con gente de clase, ya sea trabajo un poco más en el que haya que comentarlo, y es muy importante pues conocer todo esto, porque yo hasta el segundo año así no me enteré, por ejemplo, de que existía esta, y está súper bien. Y por último, esto ya más personal, yo recomiendo ubicar algún supermercado cerca, porque cuando estás estudiando estás hasta las narices, algún antojo que otro sí que te apetece siempre. Así que yo tengo la suerte de tener un día, pero seguro que cerca de vuestra universidad, algún supermercado o algo para comprar algo así rápido, tenéis. Otro bloque muy grande es el de las asignaturas, que como os he dicho, yo organizo todo en Notion y tengo aquí todo bien metido. Pero no voy a hablar acerca de las asignaturas en sí, sino de tips que giran alrededor de ellas, pues con el tema de profesores, con el tema de exámenes y todo esto. Lo primero, según llegas a la universidad te introducen el nuevo concepto de tutorías. ¿Qué es esto? Al final cada profesor, en vez de responder en clase dudas de alumnos, que también al final de la clase, como hacías en bachillerato y preguntabas ahí tus dudas, tienen unos horarios de tutorías. Y eso al principio nadie le hace ni caso, porque es algo que es nuevo y dices, yo una tutoría con el profesor, bueno, es súper útil. Yo es algo que utilizo cada 2-3 semanas, intento pedir una tutoría, porque al final tú realizas o intentas hacer todos los ejercicios que puedas, intentas estudiar por tu cuenta, pero siempre hay dudas. Y cuando lo trabajas en casa, todo esto que sale, estas dudas, tienes que sí o sí acabar preguntándoselas en una tutoría. En cuanto a clase, otro concepto muy importante es el saber qué copiar, qué no, a qué tender y a qué no. ¿Por qué? Porque la universidad es completamente distinta y al final te dan un montón de diapositivas y el profesor en clase va muy rápido. ¿Cuál es mi consejo? Intenta, en vez de copiar como hacías en el instituto todo, quedarte con lo más importante de cada diapositiva, y yo lo que voy anotando es diapositiva, apuntes, cosas importantes, gráficas, dibujos, algo así que sirva para luego en casa hacer el verdadero trabajo. Y por último, algo muy sencillo pero que nos dicen siempre al principio, no te lo crees hasta que lo ves. Los exámenes no se preparan en una semana o en dos. Los exámenes de la universidad son literalmente el reflejo de tu trabajo en los últimos 2 meses. O sea, cuando tienes un parcial, en mi caso los tengo, por ejemplo, los primeros en octubre. Mis parciales de octubre acaban siendo el reflejo del trabajo que haya hecho este mes y el siguiente, ya está. Entonces eso de quedan 2 semanas, empieza a estudiar en ingeniería, no tiene nada que ver, porque te pierdes al principio y te puedes olvidar de entender los ejercicios, la teoría, y van muy rápido en clase, así que es algo muy importante, que si no te lo doy yo el consejo, te lo dará la experiencia, como me lo dio a mí, pero es algo también a tener muy en cuenta. Y ya por último, voy a acabar con el último bloque, que en este caso son los consejos que yo daría para gestionar el estrés, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, y sobre todo un poco pues consejos generales para saber llevar bien al final la carrera, los años que estés, pues saber gestionarlo lo mejor posible. El estrés va a aparecer sí o sí, siempre estés en la carrera que estés, y estés en el año que estés, y estés haciéndolo bien, mal, mejor o peor. No hay otra, el estrés va a estar ahí. Lo que puedes hacer es hablarlo con alguien con quien tengas mucha confianza, y abrirte, y sobre todo date permiso, porque yo es algo que no hacía, y date permiso para sentirte estresado, agobiado, porque es normal. Entiéndelo, entiende que es una sensación normal, y a partir de ahí ya construye y mejora ya sea la planificación, tu forma de estudio o cómo enfoques todo, pero primero permítete sentirte agobiado, porque es algo que todo el mundo que ha pasado por ahí ha sentido y pues sabemos que es algo normal. Segundo, no te preocupes si no sacas todas las asignaturas. Vas a ver que con el tiempo es algo normal. Hay gente que es capaz de sacar toda la primera, hay gente que se tiran con una asignatura 2-3 años. Es algo totalmente normal, con el tiempo lo vas a ver. Que sepas que no vales más ni menos que tus compañeros por sacar más o menos créditos. Simplemente cada uno tiene su ritmo y cada uno vive la carrera de una forma. Y para cerrar el vídeo, como definiría la universidad como tal, es más que un sprint, como una especie de maratón donde tienes que intentar saber distribuir la energía e ir remando poquito a poquito dentro de tus capacidades todo lo que puedas, pero poco a poco, sin prisa, porque tarde o temprano, si vas acumulando granito a granito, a largo plazo vas a conseguir sacarlo. Pero si te obsesionas por hacer sprints en momentos puntuales de la carrera, es como no vas a conseguir sacarlo, y es algo que he aprendido con los años. Y te lo dice alguien como yo que está haciendo su 5º año, pero sí que tiene algo claro, y es que gestiona cada vez mejor el tiempo, gestiona cada vez mejor su día a día, e intenta plasmar y enseñar esto en estos vídeos
pero no por nada, sino porque realmente a mí me sirve y como a mí me mejora como persona y como estudiante, intento contároslo a todos vosotros para el que le ayude. Así que no me enrollo más, estos son los tips. He querido hacer un vídeo muy concreto y muy específico, y a la gente que le haya servido, espero que tengáis muy buen curso, muy buen año, ya sea tu primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, el año que sea. Y sobre todo, pues si quieres enterarte de cómo yo, estudiante de quinto año, intento superar este año, intenta mejorar continuamente todo lo que hace, pues sígueme, dale like y te enteras un poquito de todo lo que voy subiendo. Te irá notificando YouTube. Así que sin enrollarme más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.